Hola, muy buenas. El tema de hoy es el siguiente. ¿Qué sucede cuando tú eres un jefe o una jefa y entra a trabajar en el equipo un nuevo miembro, una nueva persona? Entonces, ¿cómo gestionar, sobre todo a nivel emocional, que es de lo que hemos venido a hablar hoy, cómo gestionar esa incorporación en cuanto a los primeros errores o esas primeras acciones que ves que no acaban de ir bien, ¿no? Porque seguramente consideréis conmigo, chicos, que es determinante, ¿no? Ese primer contacto, esos primeros, ¿no? Un poco marcar el terreno, esos primeros instantes pueden luego ser determinantes para la evolución de esa persona, tanto en el equipo como con la relación con el jefe o jefa. Pero vamos a centrarnos en la relación en el jefe, es decir, cómo gestionar emocionalmente a ese miembro que viene cuando se empieza a equivocar, cuando está aprendiendo en esas primeras, podríamos decir, la primera semana, para concretar un poquito más, esa primera semana, cómo podemos gestionarlo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, como os digo, del jefe o la jefa. Entonces, empezamos hoy con Juan Pedro. ¿Qué opinas? ¿Qué podrías decirnos al respecto? Bueno, David, pues como siempre que planteas unos temas súper interesantes y a mí, claro, me encantan, quizá por defecto profesional, Claro, claro. pues me encantan, ¿no? Entonces, a ver, todo esto, como hemos comentado en alguna otra ocasión, empieza por uno mismo. El Ujú. jefe tiene que saber o debería saber gestionar sus propias emociones, desarrollar su propia inteligencia emocional, porque así va a entender mucho mejor cuáles son o qué emociones son las que se suelen activar en un aterrizaje, ¿no? A Ujú. ver, si queremos hacerlo bien, la empresa debería tener ya protocolizado, digamos, la bienvenida de Ujú. una persona que empieza a trabajar. Y hay varias fases, ¿no? La fase de aterrizaje, la fase de socialización, en la que se explica la cultura de la organización. Ujú. Pero si te fijas en lo que estoy hablando, en realidad es informar, es comunicar. Y es fundamental que se le dé toda la información a la persona que llega. Yo he vivido eso también y Claro, cuando he llegado a una empresa no te informan en los primeros momentos de todo, te informan de algunas cosas, pero no de toda la información que necesitas y te ves como un poco desamparado, ¿no? claro. Y entonces, claro, aquí entra en la propia inteligencia emocional del trabajador, ¿no? De la persona que acaba de aterrizar, y es que pregunte. Pero muchas veces pues uno no, como está nuevo, ¿no? Aterrizado allí, pues no pregunta Claro, mucho quizá, o se siente a lo mejor más cohibido, depende de la personalidad. claro. Y entonces empieza uno a sufrir. Y la forma de paliar esto, desde Como mi jefe, punto ¿no? Un de poco. vista, es Claro. que el jefe, como jefe, es pues eso, que se ofrezca esa información, que se practique la empatía y Muy que bien. se pregunte a la persona qué es lo que necesita, que en todo momento se le ofrezca esa confianza de decir, oye, cuando necesites algo, cuando te encuentres perdido, porque sé que ocurre esto, Claro. pues pregúntame a mí. Si lo ideal es que se le asignara como un tutor o un mentor interno en el que una persona que pues que le guiase, ¿no? Pero Claro. si no puede ser, pues que bueno, el propio jefe, lo ideal es que el propio jefe le ofrezca esa confianza, ¿no? Y le diga, oye, cuenta conmigo para cualquier duda, cualquier cosa que necesites y por favor, cada vez que te encuentres perdido, que sientas esa ansiedad o ese estrés por no saber qué hacer, no saber qué pasa, pues que lo digas porque aquí estamos para ayudarte. En definitiva, es el jefe líder que Ujú. entiende y sabe que él está al servicio de su equipo y no al revés. Y Claro. entonces le dice, oye, lo que necesites, lo que tú encuentres, bueno, pues que andes perdido o que sientas que no sabes qué hacer o cómo hacer, pues oye, consúltamelo con total confianza y disponibilidad por mi parte. Y claro, y luego ser coherente y cumplirlo, Ahí claro, está la clave, Juan porque Pedro. si, si te pregunta y luego no haces ni caso, pues Claro. claro, entonces estás generando más ansiedad y esto no nos interesa a una persona. Bueno, si ya lo tienes esto escrito en documentación, en manuales, y tienes puesta
el mayor número de información a disponibilidad de esa persona, pues mucho mejor si está escrito. Lo que pasa es que escribir es un curro importante y Claro. hay muchas empresas que no lo hacen, pero hay otras que sí. Claro. Y luego algunas que lo hacen no lo aplican luego, ¿no? Y luego no lo aplican, claro. Por eso decía Claro. que con lo que digas luego sé coherente y cúmplelo, porque sabemos que la incoherencia genera desconfianza. Sin Y duda. no hay nada peor que ya generar un clima de desconfianza cuando entra una persona nueva. Claro. Porque sabemos que se produce, aparte del contrato formal, se produce Ujú. el contrato psicológico. Sí, Y el contrato psicológico son las expectativas que pone la exacto. empresa en el trabajador y el trabajador en la En la empresa. empresa, Y exacto. entonces esas expectativas se pueden romper fácilmente y a partir de ahí ya empiezan los problemas. Eso Claro. de esto no es lo que yo pensaba, esto, No es tanto lo que de me jefe a prometisteis. trabajador como de trabajadora. Claro, y entonces, pero bueno, como trabajador, o sea, como jefe, disculpa, creo que tenemos, o los jefes tienen o tenemos una responsabilidad adicional, que es esto de la gestión emocional, de saber de qué va, y para precisamente prevenir que no ocurran estas cosas en su equipo y en una persona más recién aterrizada, ¿no? Para que se genere Claro. esa confianza, ese clima de confianza, que el contrato psicológico siga vigente y que Exacto. esa persona dé lo mejor de sí lo antes posible. Claro, porque luego, Juan Pedro, fíjate que otro tema sería cómo mantener ese contrato vigente, ¿no? Ese contrato psicológico, como muy bien comentabas, Mm, cómo mantenerlo, y eso claro. ya sería para otro día seguramente, que es Sí, otro gran tema. sí, porque de hecho había un directivo no hace mucho que me decía, yo no sé cómo hacer que la gente trabaje con el mismo entusiasmo que los 6 primeros meses. Ah, Tía, qué porque a bueno. los 6 primeros meses empieza a decaer Claro, la intensidad con la que la gente trabaja. Y bueno, pues si esto te ocurre muy a menudo con la mayor parte de gente que entra a trabajar, hay que mirar qué pasa, porque claro, probablemente el es un contrato síntoma. psicológico se esté deteriorando. Sin duda, sin duda. Muy interesante, Juan Pedro, como siempre, tu aportación. Al final, creo que, bueno, es un poquito eso, ¿no? Es las dos claves que comentabas. Primero, intentar informar a la persona, dar el apoyo y hacerle sentir que estás cerca, ¿no? Ujú. Y eso como jefe o jefa. Y segundo, luego ser coherente, aplicarlo y ser coherente, ¿no? Y no decir, sí, te apoyo y luego, oye, no puedo mañana, ¿no? O incluso el extremo, ¿no? Que esto sucede en las empresas, que sí, es que resulta que, es que mira, estoy de viaje y no puedo atenderte, pero ya alguien ya te atenderá, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Que tu Mm, jefe no está contigo la primera semana. Esto pasa a menudo, especialmente en empresas sí. grandes. Y claro, es tremendo, ¿no? Entonces se le delega a otra persona, pero esa persona quizás no quiere hacer ese trabajo, con lo cual ahí Mm. empezamos el desajuste, ¿no? Entonces, en ese sentido, O, Mercé, o- o- sí, o sí, como o solo quería añadir, ahora que sí, has dicho esto, a mí me ha sí, pasado ver jefes que como viajaban, tenían prisa, sí, querer explicar en 20 minutos lo que ellos han aprendido en 20 años. Y, correcto, muy y- bien dicho. y claro, y esto es imposible. Claro, Entonces hay que ser conscientes de esto, ¿no? Que lleva un proceso y claro, el aterrizaje no se puede... la persona que llega no puede aprenderlo todo en 20 minutos, todo lo que tú has aprendido en una por cuestión de supuesto. años. Por supuesto. Y realmente es difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido, Mercé, ¿tú cómo lo ves, ¿no? ¿Qué podrías añadir a lo que ya ha dicho Juan Pedro en este sentido, ¿no? ¿Cómo gestionar desde el punto de vista de la jefa o el jefe esa llegada, ¿no? Ese aterrizaje que decía Juan Pedro? Pues, a ver, Juan Pedro ha dicho una palabra que yo creo que es clave, no solo para las relaciones laborales, sino para todas las relaciones, porque en el fondo son lo mismo, que es la Ujú. palabra empatía, ¿no? Sí, sin duda. Ponerse en la piel del otro, en el lugar del otro, comprender y pensar cómo te sentirías tú si estuvieras en su situación y qué podrías necesitar. Él hablaba muy bien, hablaba de información, yo creo que es muy Sí. importante, y de dar lo que necesita. Y yo añadiría algo más que está muy relacionado, que es
decirle qué esperas de esa persona. Vale. Porque yo ahora me acordaba, ¿no? La típica persona que no le dices exactamente, le dices, sí, tienes que rellenar esto, y resulta que, por no preguntar, rellena 5.000 y solo tenía que rellenar 25, ¿no? Claro, Pues, claro. acabo con el trabajo de un mes. Y esas situaciones pasan. Saber qué espero de ti, pero qué espero de ti en 6 meses y qué espero de ti esta primera semana, y dejar claro, esta primera semana, pues quiero que te pongas al tanto de esto, tendrías que hablar con esta persona, con esta otra, estos temas son importantes, y me conformo con que con esta semana empieces a poner un poco, a iniciar tu trabajo, ¿no? Claro. O mira, quiero que vayas más a destajo porque te he contratado porque tengo un pico de trabajo, ¿no? Vale. Pero decir exactamente también lo que quieres, y que la otra persona también te diga lo que cree que te puede ofrecer, porque al fin y al cabo esto es un contrato entre dos personas, uno que da Claro. y el otro que recibe, y tiene que ser un pacto justo, ¿no? Uh-huh. Y a mí hay un tema que creo que sería muy importante analizar, más que nada porque yo me he encontrado con esta situación. Sí. Cuando entra alguien nuevo, no solo tienes que gestionar la entrada de esa persona, Sí. tienes que gestionar cómo se pone el entorno cuando entra alguien nuevo, porque ya sabemos que hay personas que ante la misma situación la perciben como, qué bien, alguien nuevo. Hay personas que dicen, alguien nuevo, a ver cómo es, y hay personas que dicen, alguien nuevo nos va a sacar de nuestro trabajo, seguro que lo han traído para sustituirnos, ¿no? Va a quitar la silla, ¿no? Un poco. Esa idea. Sí. Sí, Y yo he vivido esas situaciones y claro, hay un grupo de personas, hay un grupo de personas que cuando tú lideras o haces de jefe, que nos equivocamos mucho a veces al intentar liderar, hay un grupo de personas a las que nunca vas a satisfacer. Sin duda. Esto hay que asumirlo, forma parte Son boicoteadores, ¿no? Un poco. Sí, porque si haces mucho, sí, se está pasando, se cree que somos tontos. Si Claro. haces poco, no nos ayuda para nada. Si lo haces verde porque es verde, si lo haces rojo porque es rojo. Y eso está ahí, ¿no? Eso Y aparte, disculpa, Mercè, dime. nada, disculpa que te interrumpa, es que esto que has dicho es la figura que representa muy bien lo que dice, esto lo dice Javier Fernández Aguado, que dice que siempre va a haber un 10% de amargators. Exacto. Sí, total. Estos son. Yo, mirad, os voy a contar Yo una vez me encontré con una persona y era la típica persona fantástica, pero que en el trabajo por inseguridad tenía una conducta que si le dabas mucho trabajo, o sea, si le dabas trabajo importante, se sentía desbordada y se pasaba el día criticando que le habías dado mucho trabajo, intoxicando el entorno, no quejándose, no paraba. Si le dabas desde menos, y entonces se pasaba el día diciendo, es que no me dan oportunidades, no me valoran, yo no sirvo para nada. Yo reconozco que entonces encontré un punto medio que era darle responsabilidades, pero no para esa semana, y se las iba posponiendo para que estuviera tranquila y callada, digamos, ¿no? Sí, suena muy mal, pero al final intentaba darle cosas que no fueran inmediatas para que pudiera gestionarlas con tiempo. Y ante esto, ¿sabéis qué me llegué a preguntar? No. Claro, lo primero que me viene a la cabeza es, cuando tú gestionas, cuando tú lideras y te equivocas un montón, porque yo me he equivocado un montón cuando he llevado a personas, el problema es, cada persona es un mundo y no puedes tratarlas a todas por igual. Exacto. Pero al final, yo me he encontrado a alguien que me está diciendo, como yo no me quejo nunca me das nada, y como el otro se queja mucho, siempre le estás dando. Y hay veces en que al intentar ser justo eres profundamente injusto, ¿no? Y es muy difícil, pues, intentar darse cuenta de hasta qué punto tienes que ceder y hasta qué punto no, porque siempre hay esa persona, decía Juan Pedro, los amargators, ¿no? Exacto. Sí, hay están estas personas que luego, oye, son personas maravillosas, quizá mejores que tú, ¿eh? Y luego están los que siempre lo hacen, les pides el triple, siempre responden, ¿no? Y lo importante es saber equilibrar esta balanza y no acabarle dándoselo todo a un amargator para que no te amargue, digamos, Claro. ¿no? Y yo, por ejemplo, al final dije, bueno, le daré responsabilidad,
pero que no la gestione inmediatamente, que lo haga con tiempo mientras va haciendo y al final encontré ese punto en el que estaba contenta, pero no desbordada, ¿no? ¿Es eso injusto para el resto de personas? ¿Se lo estás haciendo a la carta? Pero al fin y al cabo, si no les está taladrando todo el rato, ¿no? Claro. También les estás ayudando. Y sobre la persona nueva, que en realidad era el tema, pero creo que es muy importante porque cuando llega alguien siempre está esa gente que está a la expectativa, ¿no? Que está esperando a que la fastidie para venir a decirte ves lo mal que lo ha hecho. Yo creo que es importante también tenerlo en cuenta y claro, lo que no vas a hacer es que la persona nueva vas a avisarle, porque también está bien que conozca, ¿no? Y todo el mundo se merece una oportunidad, pero es un tema que hay que tener muy, muy en cuenta, ¿no? Son como los celos, ¿no? Y Celos yo creo laborales. que sí, y totalmente, y existen, y yo creo que además las personas que se ponen en esa situación muchas veces ni siquiera se dan cuenta, porque es como, bueno, se sienten atacados en cierta forma, piensan que su lugar de trabajo peligra. Claro. Y en lugar de ver al otro como, mira, llega una persona nueva, pues es una oportunidad para conocer a otra persona, a lo mejor sabe algo, vamos a aprender de esa persona, lo que piensan es que sencillamente ven una amenaza. Pero una amenaza, claro. A ver, cabe dentro de las posibilidades, aunque luego ya sabemos lo que hablamos siempre, que las cosas a veces parece que sean negativas y al final son positivas. Pero yo estaría muy en la línea de lo que decía Juan Pedro, informar, poner empatía y hacer un esfuerzo para que durante los primeros días no nos vayamos a China, digamos, Sí. estemos pendientes de esa persona y sobre la figura de un tutor o alguien a quien decirle que sea su referencia, tener a alguien como referencia, porque eso también le servirá, porque a lo mejor a ti, como jefe, jefa, no quiera contarte según qué cosas, pero esa persona sí que tendrá menos distancia y dejarle claro que es un igual, pero que le está ayudando a tutelar tal vez y que pueda plantearle sus dudas, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Por eso yo creo que es fundamental que el responsable o la persona responsable de personas desarrolle la habilidad de la inteligencia emocional, de la gestión emocional, por toda esta complejidad que dice Mercé de la biodiversidad humana, que es parte de responsabilidad del jefe o la jefa, claro. Porque no es solo el tema técnico. No, sin duda. Tiene que gestionar personas y aquí es fundamental que sepa pues eso, gestionar, hablar de inteligencia emocional, hacer un proceso de autoconocimiento y entonces empezar a comprender todas estas cosas, ¿no? Que le ocurren a las personas, ¿no? Y no quejarse, como a mí me han dicho, es que yo no soy su padre, o su madre, es que aquí ya somos mayorcitos y... Exacto. Claro, hay como... no va así. Yo, perdón, yo tenía un jefe que a la que, si ve esto, vas a ver que es él, a la que le planteabas un problema, a ver, está muy bien cuando vas al jefe o jefa y le planteas un problema, plantearle soluciones, ¿no? Porque al menos demuestra que eres proactivo. Tengo este problema, yo había pensado, hay algunos que esto se lo pueden tomar muy mal, pero yo creo que un jefe medianamente inteligente, de esa inteligencia emocional que dice Juan Pedro, pues pensará, muy bien, me ha empezado a hacer una parte del trabajo. Pero yo tenía un jefe que cuando le ibas a plantear un problema, algunos de los cuales incluso pues puede haber generado él con su ineficacia, con su querer mirar a otro lado, me decía, de casa se viene llorado. Uf, muy duro, ¿eh? Era una de sus frases preferidas, ¿no? Y pensabas, no, si no te estoy llorando, o sea, yo en casa lloro, pero aquí te estoy planteando un conflicto, un problema real que hay que solucionar y no te estoy llorando, te estoy diciendo que existe porque es que a lo mejor tú ni siquiera te has dado cuenta de que existe. Y yo creo que bueno, lo que realmente hace un líder es escuchar, ¿no? A mí una vez, y esto lo he escrito, ¿no? Alguien me preguntaba, tener carisma a la hora de comunicar, sobre todo, ¿qué hace un líder?
yo creo que un líder, si quieres enamorar a los demás, si quieres persuadir, lo digo con buena intención, si quieres Influir, sí. influir, mostrar tu carisma y ser un líder, yo creo que hay algo que es infalible, hacer protagonistas a los demás. Es decir, yo estoy aquí, pero te estoy escuchando, me importas, escucharles. De hecho, los grandes líderes lo que hacen es coger a alguien del público y decirle, cuéntame, ¿no? Porque la gente lo que quiere es que la escuches, quiere ser protagonista. Cierto. Y eso es fantástico, ¿no? Cuando tú haces protagonista a otro, le estás diciendo, me importas, te escucho, me aportas valor, estoy aquí para ti, y eso te hace grande, enorme, y además te ayuda a aprender muchísimo. ¿Y tú qué opinas, David? Pues bueno, me encantan las dos opiniones. La verdad es que genial lo que decía Mercé, ¿no? Sobre todo este tema de cómo gestionar el resto del equipo. Y en ese sentido, creo que de la misma forma que tienes una charla cuando eres jefe o jefa y viene esa persona, ese miembro, tienes una primera charla con él, pues quizás previamente a la venida de esa persona debería de hacerse una charla al equipo, de decirle quién va a venir, qué espero de esa persona y qué espero de vosotros como equipo que tratéis a esa persona o cómo quiero que tratéis a esa persona, ¿no? Y creo que esa charla inicial es muy, muy, muy importante. Entonces debería de planificarse y hacerse con tiempo y hacerse bien en la medida de lo posible. Ese sería un punto, ¿no? Que bueno, viene muy relacionado con lo que decía muy bien Mercé. Y otro punto que quizás está más relacionado con lo que decía Juan Pedro es un poquito el planificarse bien el tiempo, en el sentido de que el jefe debe tener un tiempo extra planificado que va a tener que ocupar atendiendo a ese miembro nuevo que viene al equipo. Es decir, no puede ser que tenga el mismo volumen de tareas o el mismo volumen de responsabilidades que una semana cualquiera. O sea, debe de crear, como sea, un espacio dedicado a esa persona. Y no nos vale con los 20 minutos que nos decía Juan Pedro, ¿no? Sin duda no hay tiempo, debe de prepararse bien. Y esto, el problema que a veces surge es que el jefe del jefe no entiende eso muchas veces, ¿no? Él dice, no, mira, yo lo que quiero es que hagas esto, hagas lo otro y al nuevo ya aprenderá. Entonces, si sucede esto, que a veces pasa, no siempre, aquí tenemos un problema, porque el que está en medio, que es este jefe intermedio, mando intermedio, pues tiene un problema. Porque él sabe que quien le va a solucionar los problemas es su equipo y su jefe no valora que le dedique tiempo al equipo. Con lo cual, la inteligencia emocional que tiene que desarrollar este mando intermedio debe ser más que notable, ¿no? Cómo gestionar al de arriba, los de abajo, los que están al lado, por lo tanto, es una situación sin duda muy difícil, ¿no? Entonces yo me quedo con esas dos cosas, ¿no? Informar previamente el equipo de qué se espera del equipo mismo y de la persona que va a venir, e intentar luego gestionar tu tiempo y también hablar con tu jefe para que tenga en cuenta que debes dedicarle un tiempo especial, porque luego eso será imprescindible para que esta persona se adapte cuanto antes mejor y que esa confianza que generes al principio gracias a la empatía que comentabais ambos, pues pueda luego dar resultados, ¿no? Que seguramente pues, nos va a dar. No sé si queréis añadir alguna cosita más, Juan Pedro, Mercé, antes de terminar. Siempre se nos alarga ya. Yo solo añadir que por esto que estás diciendo precisamente de que el jefe que hablase con su jefe a su vez para que él sepa que va a tener que dedicar tiempo, al final, claro, lo ideal, y es lo que promovemos, ¿no?, en las organizaciones, en nuestro trabajo, es que esto forme parte de la cultura de empresa. Es decir, que esto no sea cosa solo de un departamento, de un jefe en concreto, sino que sea la cultura de la empresa, con lo cual toda la organización sabe cómo tiene que actuar cuando llega alguien protocolo, nuevo. ¿no? Por decirlo así, un protocolo, sea habitual, que todo el mundo lo conozca. Exacto. Y así no va a haber sorpresas ni malos entendidos en este sentido. Hombre, siempre va a haber, pero, sí. pero así es menos probable. Exacto. Pues yo lo que quería decir es que, en el fondo, liderar es gestionar personas, pero también gestionar egos, ¿no? Empezando por el propio. Empezando por el propio, porque hay veces que nos ponemos a mirar qué está haciendo el grupo de personas a las que gestionas
y empiezas a juzgar, aunque no sea juzgando negativamente, sino tomando una distancia, pero no estás mirando cómo influye tu ego y tu forma de actuar en esas personas, ¿no? Es como si tú estuvieras excluido o excluida de la ecuación. Claro. Y en realidad ellos son la X y tú eres la Y, ¿no? Y es muy importante saber qué interacción hace, porque al fin y al cabo, y esto siempre lo comentamos, los demás reaccionan a como tú eres, somos energía y ahí cuando hay choques, pues nos están diciendo cómo actúan los demás, nos está diciendo mucho de cómo actuamos nosotros, ¿no? Sí, puede ser una proyección muchas veces, sí. Así es. Bueno, pues un placer, como siempre, hacer estas conversaciones emocionales entre los tres. Creo que nos lo pasamos genial. Se nos hacen cortas, aunque puedan parecer largas desde fuera. Pero bueno, nosotros pues la idea es ir siguiendo con los capítulos. Este es el segundo. Y nuestro objetivo pues es un poquito ¿no? Intentar dar puntos de vista que puedan ayudar a las personas, que puedan equipar a las personas a gestionar mejor sus vidas laborales y sus vidas personales. Así que de momento lo dejamos aquí. Muchas gracias a ti por escucharnos y seguimos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.